Bien, ok. Grabación iniciada. Bienvenidos, Euricel y Diego, a su clase de Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Retomaremos esto desde aquí. Aunque tenga que grabar las clases y transmitirlas offline, ya va haciendo tiempo porque imagínense qué va a pasar si llega al final del semestre y no hemos terminado. Ni siquiera hemos visto el material para el primer parcial, que espero que sea ahorita. Terminaremos este tema y voy a ver si podemos hacer un quiz o algo por el estilo. Bien, em, entonces, como sabrán, había tenido pequeños problemas de carácter eléctrico. Eso de pequeños, ya les voy a mostrar el pequeño problemita que tenía. Este fue el pequeño problemita que, por supuesto, yo no sé ni cómo estaba conectado con esta broma. Por supuesto que cada vez que se movía una mata o algo por el estilo, me quedaba sin luz, empezaba a parpadear y la electricidad fluctuaba. Se me iba la luz de a cada rato y no podía hacer nada bien. Se cambió, se hizo un trabajo eléctrico, se cambió el breaker, se cambiaron algunos cables, etcétera, etcétera. Y bueno, relativamente tengo un poco más de estabilidad eléctrica, pero eso es un ejemplo de cómo las cositas pequeñas pueden salirse de control después de todo. Ok. Entonces, sin mucho preámbulo, voy a empezar la clase en donde la tenía la última vez. A ver. Bien, a ver si se ve. Aló, aló. Sí. Bien, entonces esta fue la última diapositiva que vimos y continuamos con la siguiente. Propiedades magnéticas, teoría ferromagnética. ¿Por qué un material es atraído por un imán o no? Bien, hay varios tipos de magnetismo. En teoría, voy a explicar primero la teoría del ferromagnético. Ferromagnético porque es el comportamiento típico de lo que pasa en el hierro. Por eso lo ferro. La teoría ferromagnética habla de que un material de este tipo que no está magnetizado, os repito, no está magnetizado, contiene sus dominios magnéticos orientados al azar, como en la figura de la izquierda. Fíjense que los espines de los orbitales atómicos tienen sus electrones girando independientemente. Unos están norte-sur, horizontal, vertical, otros están inclinados, etcétera. Cada quien es independiente de girar en el sentido que la naturaleza le indica, ¿cierto? Esto quiere decir que globalmente, si esto está orientado al azar, no hay una forma orientada de magnetismo. Por lo tanto, cada uno, o mejor dicho, repito, la sumatoria de todos los efectos magnéticos se cancelan unas a otras. Si uno gira en dirección norte-sur y la otra gira en dirección sur-norte, no hay ningún efecto magnético ahí. Pero cuando se le acerca a un imán permanente, se le acerca, repito, un imán permanente, este adquiere todas las propiedades de un nuevo imán, como se ve en la figura del lado derecho. Fíjense que los espines de los electrones, los orbitales de los electrones están orientaditos, todos en una misma dirección, ¿verdad? Si todos están orientados de izquierda a derecha, norte-sur, 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 etcétera, todos sí tienen una contribución pequeña pero significativa a un, ¿cómo que se llama eso? Momento magnético, ¿cierto? A una especie de polarización magnética inducida. Yo le estoy induciendo al material a que sea magnético. Los materiales magnéticos tienen ese comportamiento, ¿ok? Que tienen un arreglo ordenado en los electrones de sus orbitales atómicos, como repito la figura de la derecha.
y eso se logra acercando un magneto permanente, un imán permanente a un material. Dice, la alineación paralela, fíjese, la alineación paralela de los dipolos magnéticos en los átomos de hierro, cobalto y níquel se debe a la formación de una energía de cambio positiva entre ellos. ¿Cómo calculo yo esa energía? La sumatoria. La energía de cambio es la sumatoria de todas las energías debido a la acción de un campo orientado de electrones, que es precisamente lo que yo quiero. Yo quiero que un material que no es magnético, repito, no tiene ninguna capacidad de magneto, de imán, se convierta en uno, induciéndole o mediante la cercanía con otro que sí lo es. Ok, como se ve en la figura de la derecha, hay una gráfica en donde en el eje de las Y tengo la energía de cambio y en el eje de las X tengo la relación entre el espacio atómico y el diámetro del orbital 3D. Eso se puede leer en el texto de la parte izquierda. Dice, y leo, para que esta alineación paralela tenga lugar, la relación entre el espacio atómico y el diámetro del orbital 3D debe estar entre 1.4 y 2.7. Repito, entre 1.4 y 2.7. Eso es un número mágico, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? No puede ser menor de 1.4 porque entonces no hay suficiente, como se dice aquí, energía de cambio o energía inducida magnéticamente para que el material se convierta en un imán. ¿Y qué pasa si es muy grande? Bueno, si es muy grande, la separación, o mejor dicho, la relación entre el espacio atómico y el diámetro del orbital 3D es muy grande, entonces esa energía no es lo suficientemente fuerte para crear una verdadera atracción magnética entre dos átomos de material o entre dos materiales. Entonces, un metal o aleación solamente puede ser magnetizado si la relación, como ya había dicho, espacio atómico a diámetro del orbital 3D está entre 1.4 y 2.7. Ejemplo, el hierro, el cobre y el níquel, como se ve en la figura. Hierro, cobre y níquel están en la curva roja del lado derecho, es decir, por arriba de la energía de cambio necesaria, es decir, estos son magnetizables. Pero el manganeso no. Resulta que el manganeso tiene una relación menor de 1.4 porque el manganeso tiene un espaciamiento interatómico muy pequeño. Entonces esa relación cae menor de 1.4 y por eso queda no magnetizable. Y el cromo es lo contrario. El cromo tiene un espaciamiento atómico muy grande y por lo tanto no hay suficiente energía de cambio en el cromo para poder magnetizarlo, por lo menos no por completo. ¿Qué es un material antiferromagnético o la teoría del antiferromagnetismo? Se denomina al tipo de magnetismo en el que los dipolos, ya nosotros habíamos visto lo que era dipolos, ¿verdad? En el que los dipolos magnéticos de los átomos están alineados en sentidos opuestos. Por eso es que no es ferromagnético, acuérdense. En presencia de disculpen. Resulta que cuando yo acerco un magneto o un imán a un material, si este imán adquiere una polaridad similar al otro, entonces se llama ferromagnético. Pero si la polaridad es al revés, se llama antiferromagnético. Eso así en palabras más, palabras menos. Es básicamente casi el mismo efecto, casi, pero si en lugar de caminar al norte, camina al sur. O si en lugar de ir para la derecha, vas para la izquierda. O en el caso de un reloj, si en lugar
de que las manecillas de reloj vayan en sentido horario, viajan en sentido antihorario. Todos son ejemplos típicos de comportamientos antítesis, ¿cierto? ¿Qué son las antítesis? Las antítesis es lo contrario del comportamiento esperado, y eso exactamente es lo que pasa cuando un material es antiferromagnético. Leo, se denomina al tipo de magnetismo en el que los dipolos magnéticos de los átomos están alineados en sentidos opuestos, en presencia de un campo magnético aplicado de manera que no hay magnetización neta. Los elementos como el cromo y el manganeso, se me enredó la lengua, perdón. Los elementos como el cromo y el manganeso presentan este tipo de comportamiento al poseer una energía de cambio negativa, producto de una relación entre sus espaciados atómicos y el diámetro del orbital 3D menor a 1.4. Bueno, el manganeso menor, el cromo mayor. Ok, otro concepto de relativa importancia es el ferrimagnetismo. Ojo, la única diferencia entre el ferromagnetismo es una letra, ¿verdad? Ferro y ferri. Pero ¿qué es el ferrimagnetismo? Es el comportamiento magnético que se obtiene cuando los iones de un material tienen sus momentos magnéticos alineados en un arreglo antiparalelo, tal que los momentos no se cancelan totalmente entre sí, no se cancelan, quedando una magnetización neta. En algunos materiales cerámicos, los diferentes iones poseen distinto valor para sus momentos magnéticos, y cuando estos momentos magnéticos se alinean de forma antiparalela, ¿qué pasó aquí? Oliver, disculpen eso. Perdón. Cuando los iones materiales tienen sus momentos magnéticos alineados en un arreglo antiparalelo, tal que los momentos no se cancelan totalmente entre sí, quedando una magnetización neta. En algunos materiales cerámicos, los diferentes iones poseen distinto valor para sus momentos magnéticos, y cuando estos momentos magnéticos se alinean de forma antiparalela, tiene lugar un momento magnético neto en una dirección. Como grupo, los materiales ferrimagnéticos se denominan ferritas y tienen mucha utilidad en aplicaciones electrónicas. Ok, ¿qué es en pocas palabras un material ferrimagnético? Un material ferrimagnético se comporta en ciertos casos como ferromagnético, pero no todo, no se magnetiza todo por completo de una vez, sino que solo se magnetiza una parte del material, mientras que la otra parte no muestra este comportamiento. Entonces, se puede decir en palabras más, palabras menos, que un material ferrimagnético tiene solamente una porción de las capacidades magnéticas que uno ferromagnético, y esta porción es simplemente la energía residual que quedó. Esto es importante, muy importante, porque por ejemplo yo no quiero, voy a ponerlo así en el caso de ingeniería química, ¿cierto? Si tú estás llenando, si tú estás llenando un tanque, de un producto, por ejemplo agua, ¿cierto? Si tú estás llenando un tanque de agua, si el tanque está vacío, vamos a decir que tú lo llenas hasta el tope, tope. Pero imagínate que lo fuiste usando esa agua en tu casa para lo que sea, y el tanque está por la mitad. Ahora bien, llega, por ejemplo, llega el agua. ¿Es que acaso, o llega el camión, si tú lo que pagas es un camión cisterna, y si tu tanque mete, por ejemplo, 10 pipas de agua, tú no vas a comprar las 10 pipas de agua, ¿cierto? Para que tú tienes ya el tanque por la mitad, comprarás 5 pipas.
Porque si compras 10 pipas, a lo que vacíen las 10 pipas en tu tanque, se derramarán 5, porque imagínate, mete, mete 5 pipas en tu tanque y los pones hasta el full, hasta el tope. ¿Y qué vas a hacer con las otras 5 pipas? No, ya las pagaste, tenés que usarlas. ¿Y cómo? Bueno, no sé, rega el patio, qué sé yo. Bueno, tampoco así, ¿no? Entonces, un material ferrimagnético puede controlar esto. Se puede controlar utilizando materiales ferrimagnéticos qué tanto campo magnético genera un determinado material. Y por supuesto esto es súper importante. ¿Ok? Súper importante. Si yo quiero hacer esto, ¿para qué? Bueno, porque necesito en aplicaciones, por ejemplo, no sé, en robótica, en electrónica, en cualquier clase de cosas que yo necesite un magneto, puedo utilizar un material ferrimagnético. ¿Por qué no utilizar un ferromagnético? Bueno, porque un material ferromagnético se magnetiza todo completamente y no controlo la intensidad, ¿cierto? Se magnetizó o no. Eso es así como un blanco o negro. ¿Eres blanco o eres negro? Y nosotros sabemos que hay muchos tonos o matices de grises en este mundo, ¿verdad? Entonces el material ferrimagnético es apropiado para eso. Aplicaciones de las propiedades magnéticas. Un ejemplo clave de estas aleaciones es el permaloy. Es una aleación de hierro con níquel que es considerada como imanes suaves por su alta permeabilidad. Son utilizados en la, entre comillas, cabeza que graba o lee información de un disco duro de una computadora. Bueno, ustedes sabrán que cuando se hizo esta presentación para la materia ingeniería de los materiales, las computadoras tenían estos dispositivos magnéticos, es decir, eran cabezales magnéticos, discos que giraban y se leían mediante una punta. Pero ahora ya no, ahora con la tecnología esa del SSD o Solid State Disk o no sé qué más, ya esa vaina pasó de moda. Entonces, ya de aquí dentro de unos 5 años tal vez, cuando los nuevos estudiantes de ciencias de los materiales vean estas diapositivas, dirán, mi arma, ¿y esto qué es? Si los discos duros no utilizan ya estas cosas magnéticas. Ah, buena razón para ir actualizando un poco de. Pero ustedes que todavía vivieron en la tecnología de los discos duros y de las cintas magnéticas, sí, entonces estarán de acuerdo conmigo que en la punta de lectura de esta clase de dispositivos uno no puede colocar un material que sea un imán completamente. No, no, no. ¿Qué es lo que coloco allí? Coloco en la punta un imán que sea más o menos magnetizable dependiendo de para qué lo voy a utilizar. Si yo quiero, por ejemplo, buscar información que esté en la superficie de estas cabezas, estos cabezales, no le puedo meter yo un campo magnético demasiado grande porque lo borraría. Entonces disminuiría mucho la vida útil de los dispositivos y no se haría o no sería conveniente utilizarlos para almacenar datos. Sigo leyendo. Aleación de hierro al silicio de alta pureza. Perdón, disculpen, de este lado tengo también núcleos de transformadores. Los núcleos de, ¿para qué se utiliza eso? Núcleos de transformadores se utilizan específicamente para regular qué tanta corriente puede fluir a través de un determinado dispositivo. En este caso se llama transformador porque convierte la energía que le llega o la distribuye, ¿verdad? La distribuye a diferentes partes. Si yo tengo un transformador y al transformador le llegan 60 amperios y lo quiero para una casa, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerlo así. Vamos a decir que en el transformador le lleguen 600 amperios, que es común. Y lo necesito para distribuir a las determinadas casas. Y puedo con esos 600 amperios fácilmente alimentar 20 casas, toda la cuadra, por ejemplo. En un transformador para alimentar toda la cuadra. Vamos a poner que la cuadra sean 20 casas.
A cada casa le tocarán unos 30 amperios, que es bastante corriente. Con eso puedo prender aires acondicionados y utilizar todas las luces y para iluminación interna, exterior, etcétera, etcétera. Para lo que tú quieras. 30 amperios es bastante. ¿Cómo hago yo para distribuir los 600 amperios entre 30? Bueno, lo tengo que colocar en un núcleo y el núcleo del transformador me dividirá la corriente, como ya ustedes saben, este poquito para allá y este poquito para allá, dependiendo si alguna casa tiene un consumo de corriente mayor, requerirá un suministro de corriente mayor también. Por lo tanto, necesitará una mayor alimentación, y la mayor alimentación se produce utilizando un transformador con una fuerza o potencia más grande. Por lo tanto, necesito un material que se magnetice poco cuando el consumo de corriente es poco y se magnetice más cuando el consumo de corriente es mayor también. Entonces, como ven, es un material muy útil eso de los materiales ferrimagnéticos. Iba a decir algo de las aleaciones de hierro al silicio de alta pureza. Como lo ven allí en la diapositiva, se obtienen introduciendo en el hierro entre un 3 y un 5% de silicio, y es muy utilizado en aplicaciones eléctricas como motores y generadores. Y hay otras aplicaciones también. El hierro al silicio es súper importante porque es un material muy resistente, duro, extremadamente duro, resistente, en realidad no se dobla, tampoco es susceptible al calor, se puede calentar mucho, y además es bastante conductor, y además se puede magnetizar en ciertas partes y se puede regular, entre comillas, el flujo de potencia que circula a través de estos materiales. Ahora vamos a hablar de otros tipos de propiedades. Propiedades ópticas. La mayoría de los metales no solamente tienen una que otra propiedades ópticas, ¿cierto? Que es el brillo y el color. Pero antes de llegar allá, veamos un poco de la teoría de lo que se refiere a esto de propiedades ópticas. Nosotros hablamos de óptica cuando percibimos por medio de los sentidos de la vista, ¿cierto? A través de los ojos nosotros podemos percibir eso de propiedades ópticas. Bueno, antes era así. Ahora hay instrumentos, lo que llamamos nosotros instrumentos ópticos, que nos ayudan a mejorar nuestra percepción de este tipo de radiación. Por ejemplo, nosotros los seres humanos solamente podemos ver un poquito de las radiaciones, lo que llamamos nosotros espectro de luz visible, que son los colores, por ejemplo, del arco iris. No podemos ver otro tipo de radiación, por ejemplo, la luz infrarroja. No podemos ver la luz infrarroja, excepto con un dispositivo. Nos ponemos unos goggles, unos lentes para ver en la oscuridad, como los que se pone eso en los comandos de asalto, eso que hacen operaciones en la noche y pueden ver la noche. Bueno, esos son lentes de luz infrarroja, pero nuestros ojos no pueden hacer eso. Es una ayuda, ¿cierto? También hay un cierto espectro que no podemos ver, que es el espectro ultravioleta. Más allá del punto violeta no podemos ver eso, y menos mal que no. Y también hay otros tipos de radiación, por ejemplo la rayos X, que tampoco lo podemos ver, por lo menos, gracias a Dios. No quiere decir que, por ejemplo, algunos animales no sean o no tengan mejores capacidades ópticas que nosotros. Por ejemplo, se sabe que la serpiente de cascabel en el desierto, ella ve la luz infrarroja. ¡Qué bárbara! Sí, la serpiente puede ver en la oscuridad porque sus ojos están adaptados a un rango o espectro de luz visible mucho más amplio que el de los ojos de los seres humanos. Algunos pájaros que son unos cazadores, por ejemplo los búhos,
Ellos, sus ojos grandísimos, amarillos y penetrantes, no son de a gratis. Los búhos están especializados también para percibir variaciones en el espectro infrarrojo. Y hay otros animales que también, por ejemplo el tiburón. Sí, se sabe que también el tiburón tiene algunas capacidades y tiene que tenerlas porque el tiburón vive en aguas en donde no hay mucha luz, ¿cierto? Y bueno, ¿cómo va a localizar sus presas? Utilizando muchas veces otras características que no son luz visible. Luz infrarroja, movimiento de sonido, inclusive se sabe que el tiburón tiene unos órganos sensoriales que pueden detectar cambios en campos eléctricos. Una barbaridad, una máquina de matar. Bueno, por decirlo así como que poéticamente, no es una máquina de matar, es una máquina de comer. Porque, y para comer tiene que cazarlo, ¿cierto? Entonces, y para cazarlo tiene que matarlo y después comérselo. Entonces no es una máquina de matar, es una máquina de comer. Y está especializado en varias opciones para localizar dónde está su comida. Ojalá nosotros pudiéramos ser tan eficientes localizando nuestra comida como lo es el tiburón. ¿Sí? Ojalá pudiéramos. Mami, ¿dónde está el almuerzo? Allá. Y vamos para allá y en efecto, allí está el almuerzo. Ay, Dios. Malo, malo, malo. Pero bueno, ¿qué se puede esperar? Nuestro mundo moderno es así, nos ha acostumbrado a que la cosa la tenemos papaya. Seguramente si el tiburón tuviera mami y si el tiburón, no es que no tenga, si el tiburón tuviera la capacidad de que la mami del tiburón le diera la comida, bueno, seguramente ya se hubiera extinguido porque el animal es así. Luz y espectro electromagnético. La luz visible es una forma de radiación electromagnética con longitudes de onda que se extienden desde aproximadamente 0.4 a 0.75 milímetros. Bueno, adelante. No voy a entrar en detalles de lo que es la longitud de onda. La longitud de onda es la distancia entre el pico y o mejor dicho, entre pico y pico de una onda que representa la energía. Ustedes saben que la energía se puede desplazar en ondas, ¿no? Bueno, la onda 0.4 a 0.75 milímetros según la figura 1. Si lo vamos a exponer en nanómetros, eso sería 400, 400 y 750 nanómetros. Creo que no, bueno, no sé, puede que sí. La luz visible, sigo leyendo, fíjense la figura 1. La luz visible contiene bandas de color que van desde el violeta hasta el rojo. Por eso que se dice, más allá del violeta es ultravioleta y antes del rojo sería el infrarrojo. La región ultravioleta cubre el rango de aproximadamente entre 0,1 a 0,4 milímetros, mientras que el infrarrojo va desde 0,75 hasta 100 milímetros. Wow, 100 creo que son nanómetros. Bueno, no sé. Tengo que chequear eso. Por favor, si ustedes notan algo extraño, es que no he tenido chance de chequear estas unidades. La luz puede considerarse como una entidad que contiene comportamiento de onda y que consta de partículas llamadas fotones. La energía, entre paréntesis E, la longitud de onda, entre paréntesis lambda, la letra griega lambda minúscula, y la frecuencia, entre paréntesis la letra griega phi, de los fotones se relaciona por la siguiente ecuación. Delta E o cambio de energía es igual a H por V o por F, en donde H es la constante de Planck, equivalente a 6,62 por 10 a la menos 34 joules por segundo. C es la velocidad de la luz en el vacío, o 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y lambda, ya dijimos, es la longitud de onda de este tipo de energía. Entonces vemos que mientras más pequeña es la longitud de onda
más grande es la energía. Por eso es que el extremo violeta, que es el que tiene la longitud de onda más pequeña, es la que tiene mayor cantidad de energía según las ecuaciones. ¿Ok? Eh, seguimos con propiedades ópticas. La interrelación entre el material y radiaciones electromagnéticas en forma de ondas o partículas de energía llamadas fotones, radiaciones, perdón, ¿para qué diablos hice? Entran, espectro de luz visible o emisión. Bueno, tengo que mejorar la redacción de eso, ¿cierto? Tengo que mejorar la redacción del primer párrafo. El segundo párrafo dice fotones, generados fuente de externa. Va pues, también. Ay, ¿qué pasa aquí? Voy a saltarme esta diapositiva porque en realidad no está bien. No está nada bien estructurada. Ok. Fuente de emisión de fotones. Ah, bueno, pero un momento. Ahí tenemos que definir qué son los fotones, ¿cierto? Un fotón, ya nosotros lo vimos, es la unidad con la que cuenta, la unidad de energía con la que cuenta las radiaciones de la luz. Las radiaciones de la luz se mide en términos de energía como fotones. ¿Okay? Y bueno, ahora que sabemos que son fotones, ¿de dónde vienen? Fuentes de emisión de fotones. Los rayos gamma, con una longitud de onda corta y alta energía. Los rayos gamma son cambios en la estructura del núcleo de los átomos, por supuesto, por interacciones nucleares de descomposición radioactiva de núcleos inestables. Es decir, que no todos los núcleos emiten rayos gamma. Dice, varía según el material. El espectro de luz aplicado en la detección de los defectos en materiales. Ok. Rayos X, dice, es una longitud de onda corta igual de energía. Es decir, fíjense que los rayos gamma y los rayos X se parecen. Los rayos X son cambios en la estructura electrónica por la interacción de electrones en las capas internas. Espectro de luz aplicado a la identificación de fases, inclusiones y materiales. Ok, ¿cuál es la diferencia entre los rayos gamma y los rayos X? Los rayos gamma son altamente inestables, mientras que los rayos X no es que sean muy estables, que se diga, sin embargo, se pueden utilizar a cierta distancia. ¿Okay? Entonces, ¿quién tiene más energía? Bueno, más energía tienen los rayos gamma, por supuesto. Por eso es que son inestables, porque al tener más energía vamos a decirlo así, se anulan o se dispersan muy rápidamente. Los rayos gamma no viven mucho tiempo a lo que son emitidos por el núcleo. Y por eso es que son muy rápidos. Uno no puede evitarlos, ¿cierto? Pero solamente te afectarán si estás cerca de esos. En cambio, los rayos X tienen una vida útil un poquito más larga. Se puede utilizar a cierta distancia. Por eso es que hay aparatos de rayos X. Ustedes nunca se han hecho una placa, una radiografía. Ellos utilizan rayos X. Y no es que tiene que estar tú pegado al aparato. No. Tiene que estar aproximadamente a unos metros de distancia. 1,5 metros o 2 metros de la fuente de rayos X. Porque estos bichos son peligrosos. Entonces, no voy a entrar aquí para qué o el funcionamiento de la máquina de rayos X, ¿ok? Pero si uno quisiera hacerse una gammagrafía, ¿qué es una gammagrafía? Una gammagrafía es un procedimiento de imagenología, es decir, medicina a través de fotografía. Igual que una placa de rayos X. ¿Qué es una placa de rayos X? Una placa de rayos X es cuando el cuerpo o cierta parte del cuerpo lo bombardea con eso para obtener una fotografía o negativo, ¿cierto?
Y esa fotografía o negativo normalmente revelará alguna lesión, un hueso roto o fisurado, una lesión muscular o algún otro problema que tenga que ver con el aparato músculo-esquelético de la persona. Pero ¿qué es un, una gammagrafía? Similar, pero la gammagrafía puede ser un poquito más detallada. No solamente, la gammagrafía no solamente te puede revelar dónde puedes tener un problema en los huesos, una fisura, sino que siendo un poquito más de corta distancia, los rayos gamma pueden revelar ciertos problemas en los órganos blandos del cuerpo, ¿cierto? Los órganos blandos, inclusive también en el sistema circulatorio. ¿Okay? Los rayos X jamás ni nunca te van a revelar nada si tienes un problema en las venas, por ejemplo, pero los rayos gamma sí que se puede hacer eso, utilizando por ejemplo, algún tinte o trazador. Se inyecta en las venas de la persona una sustancia completamente inocua que va a funcionar como trazador de la sangre, y utilizando los rayos gamma se puede hacer como que una especie de mapa de los ríos. Parece un río. No, no es un río, es tu cuerpo, tu sistema de venas y arterias, que es revelado a través de la gammagrafía. Y bueno, muy útil cuando se trata, por ejemplo, de tratar problemas como trombosis o problemas circulatorios de alguna especie. De número 3 tenemos los rayos ultravioleta. Resulta que no es parte del espectro visible, pero casi. Se producen por cambios en la estructura electrónica. Como ya había dicho, los rayos ultravioleta están más allá del espectro violeta. Resulta que tienen una longitud de onda más corta que el extremo violeta y por lo tanto son muy alta energía. Los rayos ultravioleta es básicamente una radiación con alta energía que se utiliza para esterilización, ¿cierto? Para esterilización. Por ejemplo, ustedes han visto probablemente no lo han visto, pero sí saben, en laboratorio que estudian biología, laboratorio de ciencias biológicas, cómo hacen para esterilizar cosas, cómo hacen en los laboratorios para esterilizar, por ejemplo, los frasquitos donde guardan las bacterias, los medios de cultivo una vez desechados, inclusive la propia ropa y utensilios que utilizan las personas que trabajan allí. ¿Cómo hacen para esterilizarlos? Bueno, resulta que hay formas para esterilizar cosas. La primera es el vapor, ¿cierto? A por la temperatura específicamente. La temperatura, si yo coloco un material de vidrio en un recipiente y lo lleno con vapor a 150 grados centígrados, ahí no sobrevivirá nada. No sobrevivirá ninguna bacteria, ni ningún virus, ningún contaminante que se haya puesto por allí, ¿cierto? Pero hay cosas que no se pueden poner a 150 grados centígrados, son sensibles al calor, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago yo para esterilizar cosas que sean sensibles al calor? Con rayos ultravioleta. Lo paso por un sistema en donde tengo una radiación ultravioleta por determinado periodo de tiempo, 1 hora, 2 horas, etcétera, y eso matará cualquier bacteria y cualquier virus que haya quedado por allí colado. Entonces, porque estos rayos de alta energía se utilizan precisamente para eso. Y no solamente para eso, no solamente, se utilizan también para, por ejemplo, ustedes han visto las marcas invisibles, las marcas con tintas invisibles. Bueno, algunas de estas tintas invisibles reaccionan a la luz negra, mal llamado así luz negra, pero no es más que un rayo ultravioleta, de luz ultravioleta de baja intensidad. Eso reacciona con la tinta y revela la marca que hay, entonces indicando si un billete o instrumento financiero es falso
o verdadero, que ya no debería haber esto. Ok, también tenemos la radiación de microondas y también las ondas de radio, que es más o menos lo mismo, causadas por vibraciones entre átomos o de la estructura cristalina, corresponden a longitudes de onda larga y también de baja energía. Entonces, si las longitudes de onda son muy largas, ya no es luz visible, ¿verdad? Nosotros solamente podemos ver hasta el rojo. Del rojo para allá, infrarrojo, ya no lo podemos ver. Y tampoco podemos ver ni las ondas de radio ni las microondas. Lamentablemente, pero ajá. Por cierto, la de Wi-Fi, las ondas de Wi-Fi caen en esta, sí, en esta categoría. La de microondas y también la de Bluetooth. Nosotros no podemos ver ni el Wi-Fi ni el Bluetooth, y menos mal, porque si no, si pudiéramos ver las ondas de Wi-Fi, toda la casa estaría llena de dichas de esas. Entonces, y no solamente la casa, en todas partes, porque donde uno se pare siempre va a haber un bichito de Wi-Fi que le esté dando señal a alguien. Bah, ¿qué más? ¿Qué más te puedo decir? Aplicaciones. Em, Hay muchas y solamente vemos 4 aquí. Por ejemplo, podemos en los materiales o algunos materiales susceptibles de ser fabricados, unas naves susceptibles de ser fabricados con materiales que no sean detectados por el radar. ¿Cómo funciona un radar? Bueno, resulta que un radar es un dispositivo, perdón, un radar es un dispositivo que emite unas ondas pulsantes. ¿Qué son ondas pulsantes? Chum, 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 chum. Ondas pulsantes de alta frecuencia y alta energía, normalmente de microondas. Normalmente, pero hay radares que funcionan con otro tipo de longitudes de onda. Bien, ese radar emite estas ondas pulsantes y adivinen qué, él tiene un oído electrónico. ¿Qué es eso de un oído? Un oído es que él tiene un detector que te dice si esas ondas pulsantes que él está emitiendo regresan. ¿Y cómo van a regresar? Bueno, la única forma en que regresen es que hayan rebotado sobre un objeto. Y ese objeto puede ser un objeto que esté volando, es decir, un avión, o un objeto que, por ejemplo, sea bastante grande sobre la Tierra. Sí, hay radares que pueden detectar objetos moviéndose en la Tierra, por ejemplo, un camión, un tanque, un vehículo, etcétera. ¿Ok? Ahora, el radar es una tecnología vieja, ¿cierto? Ahora hay mucho mejores formas de detectar la presencia de un avión que un radar. Sin embargo, todavía se sigue usando esto para la detección, por ejemplo, de drones a corta distancia. Para hacer un vehículo de estos invisible al radar, tenemos que construirlo, o no construirlo, sino por lo menos por fuera, aplicarle una especie de recubrimiento cuyas propiedades ópticas no sean tan obvias como las de un metal. ¿De qué está construido un avión? Pues de metal. Tiene que tener un fuselaje, ¿cierto? ¿Cierto? Bueno, falso. Porque hay nuevos aviones que ahora están construidos con un fuselaje de un material compuesto, que es no solamente un metal más ligero y más resistente, sino que tienen un recubrimiento que impide el rebote de las ondas de radio. Imagínese usted. Si se impide el rebote de las ondas de radio, estas ondas de radio no pueden ser detectadas por el radar, y el avión y el vehículo se hace invisible al radar. Peligroso, muy muy peligroso. Okay. Láser, segunda aplicación. Láser dice aplicar señales para uso médico, tratamientos térmicos, fusión de metales, soldadura, cartografía, lectura de CD, transmisión y procesamiento de información. Bien, resulta que yo puedo utilizar
o debo utilizar un material óptico para fabricar un rayo láser. Entonces ustedes me dicen, bueno, ¿y cómo funciona? ¿Cómo funciona un rayo láser? Bueno, lo primero que necesito es una fuente que emita fotones. Ustedes saben lo que es fotones, ¿cierto? Fotones son las partículas que hay en la luz. Estos fotones deben ser de alta energía y luego necesito como una especie de lupas consecutivas, bueno, no tanto como lupa, una forma de concentrar esta fuente o rayos en un punto, concentrar ese punto y transmitirlo a través de un proceso que no es necesariamente sencillo, ¿ok? Necesito concentrar, mejor dicho, generar, concentrar y transmitir luz de alta intensidad para construir un rayo láser. ¿Para qué se utilizan los rayos láser? Bueno, para varias cosas. Para uso médico, ustedes no saben lo que es la cirugía LASIK. En la cirugía LASIK es cuando uno corrige la córnea, el ojo pues, corrige la curvatura de la córnea de un paciente para restaurar o para, ¿cómo se llama eso? Corregir, entre comillas, una curvatura deforme. Las curvaturas deformes de la córnea son lo que producen cosas como astigmatismo, miopía, etcétera. Un tratamiento térmico, bueno, un tratamiento térmico puede ser para varias cosas. Siguiendo con la cosa esta de las aplicaciones médicas y del ojo principalmente, ustedes saben que hay una enfermedad ocular que se llama las cataratas y el terigio también, que son básicamente problemas. Las cataratas son obstrucciones que se producen dentro del ojo, obstrucciones a la luz, ya sea que por algún problema se cree dentro del ojo una especie de nube que uno ve todo borroso. Ay, mira, te veo borrosa, y que tenéis una catarata dentro del ojo. El terigio es más que todo un problema del ojo en donde hay una carnosidad creciendo por un lado del ojo que es externo, ¿cierto? Entonces esos son problemas que se pueden tratar utilizando rayos láser. Mucho cuidado con esos bichos, ¿ok? Porque ¿cómo funciona eso? El rayo láser se apunta y se concentra de tal forma de quemar o eliminar cualquier cosa extraña que haya tanto dentro como fuera del ojo, ¿cierto? Yo puedo apuntar un rayo láser a una carnosidad que está pegada al ojo, la corto, la quemo con mucho cuidado de no dañar nada del ojo y lo retiro quirúrgicamente, igual que la catarata. Entonces, el rayo láser es simplemente luz de alta intensidad transmitida para hacer ciertas cosas. A la lectura de CD. ¿Quién no ha leído alguna vez un CD? Ustedes saben que eso se hace con un rayo láser, ¿cierto? Transmisión y procesamiento de información, por ejemplo, la fibra óptica. Yo estoy conectado ahorita por internet por fibra óptica. Entonces, la fibra óptica no es que se transmite con láser. La fibra óptica se puede transmitir por rayo láser, pero también se puede transmitir por cualquier fuente de luz, datos y lo que sea, procesamiento de datos, información, etcétera, y es lo más rápido que se conoce hasta ahora para hacer eso. Otras aplicaciones de las propiedades ópticas de los materiales son comunicaciones, generación, recepción y procesamiento de señales y transmisión, lo que dije, fibra óptica. Finalmente, otra vez, dispositivos de fibra óptica, diodos, emisores de luz, celdas solares, etcétera. Sí, estos materiales sacan provecho de sus propiedades ópticas para todas estas aplicaciones. Propiedades generales que dependen de la luz. El brillo, empezando por allí, el brillo es el aspecto general de la superficie de un material cuando se refleja la luz. El brillo de los materiales puede ser de dos tipos generales: el brillo metálico y no metálico. Un material que tenga
El espectro brillante de un metal tiene un brillo metálico. Además, estos materiales son completamente opacos a la luz. Un material sin aspecto metálico tiene, como su nombre implica, un brillo no metálico. Y son materiales que o bien son transparentes o translúcidos. Color. Cuando la luz incide en la superficie de un mineral, parte de ella se refleja y parte se refracta. ¿Cuál es la diferencia entre reflejar y refractar? Cuando se refleja es que vuelve por el mismo camino por donde vino, mientras que cuando se refracta es que llega por un camino y chum, se desvía y se va por otro camino, que no es el mismo por donde llega. Si la luz no sufre absorción, el material es incoloro, transparente. Los materiales son coloreados porque absorben ciertas longitudes de onda de la luz, y el color es el resultado de una combinación de aquellas longitudes de onda que llegan al ojo. Algunos materiales exhiben diferentes colores cuando la luz se transmite en direcciones cristalográficas diferentes. Cuando estemos viendo el tema de las direcciones cristalográficas, les recordaré de esto. Esta absorción selectiva es conocida con el nombre de pleocroismo. En algunos casos, el color es debido a las cantidades apreciables de un elemento, como por ejemplo el hierro, que tiene un alto poder de pigmentación. Los iones de ciertos elementos absorben la luz muy intensamente y su presencia en cantidades pequeñas, aún en trazas, pueden ser la causa de que el material tenga un color intenso. Estos elementos son denominados cromóforos. Algunos de ellos son el hierro, manganeso, cobre, cromo, cobalto, níquel y vanadio. Transparencia. Según el comportamiento ante la luz, los materiales pueden clasificarse como materiales transparentes. Son los que dejan pasar la luz a través de ellos sin ninguna dificultad. Un objeto visto a través de un material transparente puede observarse perfectamente con todos sus detalles. Por ejemplo, el vidrio de una ventana. Pero los materiales translúcidos son los que dejan pasar la luz a través de él y transmiten una imagen difusa, o sea, no es completamente nítida. Un objeto visto a través de un material translúcido, yo no sé qué me pasa. Un objeto visto a través de un material translúcido es probable que solo se le distingan algunos contornos. Y obviamente tenemos la mayoría de los materiales que son materiales opacos, son los que no dejan pasar la luz a través de ellos. Me acabo de dar cuenta que estoy grabando todo esto con el volumen al 50%. Yo no sé si me están oyendo. Yo voy a subir este volumen al 100 y cruzaré los dedos para que el volumen ahora sí sea mejor, se oye mejor de lo que se oía antes. Luminiscencia. La luminiscencia puede definirse como cualquier emisión de luz por un material que no es el resultado directo de la incandescencia. O sea, no está quemándose nada. El material no está ardiendo, ni se está quemando nada, pero sin embargo está emitiendo algún brillo. Normalmente la luminiscencia suele ser débil y puede observarse únicamente en la oscuridad. Dentro de la luminiscencia se destacan dos: la fluorescencia y la fosforescencia. ¿Cuál es la diferencia entre fluorescencia y fosforescencia? Discúlpame. Es simplemente la forma. La diferencia entre ellas dos es la forma en que la luz es transmitida. Por ejemplo, para la fluorescencia yo requiero que haya una pequeña cantidad de luz y yo la reflejo. Ejemplo de eso, los chalecos amarillos, los chalecos de seguridad que se ponen las personas, por ejemplo, cuando están trabajando a altas horas de la noche
en sitios como avenidas, calles, carreteras, etcétera. Se ponen chalecos fluorescentes. ¿Qué significa eso? Que si viene un carro de un lado y les con las luces encendidas, fíjense cuál es la fuente de luz. La fuente de luz son los faros del carro. Esa luz del carro se refleja en el chaleco y emite un color amarillo llamativo. Entonces el conductor puede verlo. Eso se llama fluorescencia. Pero la fosforescencia no necesita la presencia de ninguna fuente de luz porque ella brilla en la oscuridad. Entonces, en la parte del lado derecho vemos unas ciertas aplicaciones de unos líquidos que tienen unos colores verdes extraños y uno dice, oh no, extraterrestre. Pues no, esos son simplemente líquidos fosforescentes. Fíjense que brillan en la oscuridad, no necesita para nada una fuente de luz. Pero repito, las que necesitan una fuente de luz se llaman fluorescencia. Propiedades ópticas. Seguimos. Luminiscencia. Es la interacción de electrones en las capas externas. Es conversión de radiaciones y otras formas de energía en luz visible. Ocurre cuando la radiación incidente excita el electrón de valencia y pasan la brecha de energía hasta la banda de conducción. Ya nosotros habíamos hablado de esto de las bandas de conducción y la banda de valencia. Los electrones excitados permanecen brevemente en los niveles superiores y al regresar a la banda de valencia emiten fotones y su longitud de onda es la del espectro visible. De aquí aparece el fenómeno de luminiscencia o fluorescencia. No se da en metales, no, porque las longitudes de onda emitida no son del espectro de luz visible y además son de baja energía. Entonces no hay un metal que sea fluorescente. No hay. Normalmente puede ser un polímero o un cerámico. La luminiscencia es un fenómeno con dos efectos, fluorescencia y fosforescencia. Aquí creo que está bien explicado. Fluorescencia, cuando los electrones regresan a la banda de valencia y los fotones son emitidos en fracción de segundos después de retirar el estímulo. Lámparas fluorescentes, y si la fuente se apaga, las lámparas se apagan también. Mientras que la fosforescencia, el material tiene impurezas donantes, es decir, los electrones cuando regresan quedan atrapados en la brecha de energía con un retardo gradual para la emisión de fotones. Luego de retirar el estímulo, sigue emitiendo luz por un largo periodo de tiempo. Por ejemplo, las pantallas de TV. Ojo de nuevo, las pantallas de TV de la vieja tecnología, ¿cierto? De las viejas tecnología de los tubos de rayos catódicos. Yo sé que ustedes tal vez no vivieron esa etapa, pero yo sí. Antes habían los televisores, por ejemplo, lo que llamábamos televisores culones, ¿cierto? Los televisores que tenían una parte para atrás muy voluminosa. Si uno apagaba el televisor, la pantalla no se apagaba inmediatamente, quedaba un tiempo así como que emitiendo y después después de un tiempo, cuando se le apagaba se le quitaba toda la energía, es que lentamente regresaba a su color original, que era el gris un poquito oscuro. Bueno, relojes, computadora, la pantalla de la computadora, radares y osciloscopios. Los materiales que se hacen luminiscentes, es decir, que emiten luz, al ser expuestos a la acción de los rayos ultravioleta, ya no estamos hablando de luz visible, ¿ok? Los materiales que se hacen luminiscentes al ser expuestos a la acción de los rayos ultravioleta, rayos X o rayos catódicos son fluorescentes. Si la luminiscencia continúa después de haber sido cortada la excitación, se dice entonces que el material es fosforescente. Algunos materiales fluorescentes florecen solo en ondas ultravioletas cortas.
mientras que otros pueden florecer solo en ondas ultravioleta largas, y algunos otros florecerán bajo ambas longitudes de onda ultravioleta. El color de la luz emitida varía considerablemente con la longitud de onda o la fuente de luz ultravioleta. Actualmente se hacen muchos objetos fluorescentes gracias al desarrollo de los fósforos sintéticos. Es así como podemos observar telas, pinturas, cintas y lámparas, todas estas fluorescentes. ¿Qué es la termoluminiscencia? Es la propiedad que poseen algunos materiales de producir luz visible cuando se calienta a una temperatura por debajo del rojo. Sí, las temperaturas tienen colores, es correcto. Médico. La temperatura roja es una temperatura intermedia. Es frecuente que cuando un material exhiba esta propiedad de luz visible inicial, se acentúe en un rango de temperatura relativamente baja, de 50 a 100 grados centígrados, y también es frecuente que la luz cese de ser emitida a temperaturas superiores a los 475 grados centígrados. Se dice que después de cierto rango, aquí hablando un poquito más del asunto, después de un cierto rango, la temperatura mientras más alta es, más color tiene, es decir, más cercano del violeta está, más cercano del violeta está. Si no, por ejemplo, las estrellas no tendrían sus nombres particulares. Ustedes saben qué es una gigante roja y por qué se le llama gigante roja. Pues una gigante roja es de ese color, ¿cierto? Porque la temperatura de la estrella es la más fría. ¿Sí? Es la más fría. Vieron que el espectro infrarrojo va desde el violeta, azul, verde, naranja, amarillo y rojo, ¿cierto? Más o menos así es ese orden. Resulta que el rojo es la temperatura más fría. Entonces, el fuego, como nosotros conocemos, es rojo, pero en realidad no tiene mucho que ver con el calor porque hay fuego más caliente. ¿Hay fuego más caliente que el fuego? Sí, sí hay. Resulta que el Sol es una estrella amarilla. Esa estrella amarilla es más caliente que la estrella gigante roja por el color amarillo. ¿Es que hay estrellas más calientes que el Sol? Sí, sí hay. Por ejemplo, si ustedes ven una estrella que parpadee con luces que van entre el morado, púrpura y violeta o azul, resulta que esas son las estrellas más calientes que hay. Las estrellas azules y violetas son las estrellas más calientes que hay ahí, y yo no me atrevería a acercarme mucho a esas estrellas. Bien, el color, perdón, la temperatura tiene color, sí. Extraño pero cierto. Triboluminiscencia es la propiedad que poseen algunos materiales de hacerse luminosos al ser molidos, rayados o frotados. El cuarzo es un buen ejemplo de un material triboluminiscente. Voy a terminar con capacidad térmica, expansión térmica y conductividad térmica. Se sabe que los materiales cambian sus propiedades con la temperatura. En la mayoría de los casos, las propiedades mecánicas y físicas dependen de la temperatura a la cual el material se usa o de la temperatura a la cual se somete el material durante su procedimiento. Propiedades determinadas por el comportamiento de estos. Bueno, no me da tiempo, ya es hora de terminar el video. Entonces solamente quedaron unas poquitas diapositivas por ver. Voy a grabar un video similar. Voy a grabar un video similar a ver si termino de esta parte y puedo pasar a el siguiente tema 2, y les preguntaré en clase. Nos vemos. Y no sé por qué me voy a ver. Ustedes deben venir ahorita. Voy a dejar de grabar
final de la clase son las 9:56. Espero la clase a las 10. Chao.